reunión el día de hoy y por invitarme a exponer otra vez aquí en la Clínica de Oftalmología de Cali. Hoy voy a hablarles sobre los biomarcadores en edema macular diabético en OCT y en OCT angiografía. Entonces, el contenido de la charla de hoy se basa en 4 partes. Primero les hago una pequeña introducción, luego vamos a explicar los mecanismos fisiopatológicos del edema macular diabético, luego sí vamos al punto clave de la charla, que son los biomarcadores, y finalmente las conclusiones. Entonces, primero hay que saber para qué poner atención a la charla de hoy. Pues el edema macular diabético es una causa mayor de pérdida visual en pacientes diabéticos. Los antiangiogénicos y los corticosteroides han demostrado eficiencia en disminución del grosor macular y mejoría visual. Sin embargo, en algunos casos la resolución del edema macular no lleva a la recuperación visual. Vemos esto es resumen de varios estudios, pues las estadísticas, y después de tratamiento con ranibizumab a 1 o 2 años, encontramos que 40-60% de los pacientes son buenos respondedores, es decir, que ganan más de 10 letras. 22-30% son respondedores, es decir, que ganan entre 5 a 10 letras. Y hay un porcentaje muy importante, 10-30%, que son pobres respondedores. Ellos ganan o menos de 5 letras o pierden visión. Por eso es importante determinar qué características pueden identificar o predecir los diferentes desenlaces visuales tras el tratamiento, y saber nuestro paciente a cuál de estas categorías corresponde para así modificar los esquemas, el seguimiento y establecer pronóstico. Entonces vamos primero con la introducción. La retinopatía diabética es una causa mayor de pérdida visual. Según las estadísticas de Estados Unidos, allá entre una población de aproximadamente 330 millones, existen 16 millones de diabéticos, de ellos aproximadamente 700.000 con retinopatía diabética proliferativa, y de estos 500.000 tienen edema macular clínicamente significativo. Es una cifra muy, muy importante. Entonces, la retinopatía diabética es una causa mayor de pérdida visual, sobre todo en menores de 75 años, es decir, la población activa en países desarrollados. Y el edema macular diabético es una causa mayor de pérdida de visión central en diabéticos. ¿Qué es un biomarcador? Pues un biomarcador es una característica que puede ser medida objetivamente y evaluada como un indicador de procesos biológicos, ya sean normales o patológicos. También nos puede ayudar con la respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. En retinopatía diabética, ¿qué biomarcadores tenemos? Tenemos de laboratorio y tenemos imagenológicos. En cuanto a los de laboratorio, podemos medir citoquinas, marcadores inflamatorios séricos, ya sea in vitro, en humor acuoso y lágrimas. Sin embargo, pues como pueden imaginarse, estos son muy invasivos. En cambio, recientemente, pues ya hace varios años, pero han surgido los imagenológicos. Y los imagenológicos son no invasivos y nos ayudan a determinar el valor pronóstico, a predecir la evolución visual y a monitorizar la respuesta al tratamiento. En esta parte es la que nos vamos a basar hoy, en los biomarcadores de imágenes diagnósticas. Entonces, hay que entender un poco los mecanismos del edema macular para entender por qué se dan los cambios en la imagen y para entender por qué estos cambios son significativos para la respuesta y la evolución de la enfermedad. Entonces hay que tener un concepto clave, muy claro, y es que el edema macular ocurre independientemente de la retinopatía diabética, no depende uno del otro. El edema macular diabético puede ocurrir en cualquier estadio de retinopatía diabética, entonces hay que buscarlo en cualquier paciente que tenga diabetes y tenerlo como un posible diagnóstico en mente. El edema macular diabético es un desorden de inflamación crónica de bajo grado, y aquí tiene una característica muy especial, y es que compromete todos los elementos celulares: vascular, neuronal y glial. ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que la hiperglicemia crónica va a llevar a activación de la glía retiniana, tanto la microglía como la macroglía. ¿Esto qué pasa? Que hay una secreción de citoquinas, quemoquinas y factor de crecimiento endotelial vascular, con las consecuencias que ya sabemos. La hiperglicemia crónica hace que se active la glía, y esta activación, ¿qué significa? Que se cambia de fenotipo, pasa de estar reposo a estar activada. Y esta microglía activada, ya lo vamos a ver más en detalle, pero se puede visualizar como focos hiperreflectivos en el OCT. Entonces, el edema puede ser citotóxico, esto significa que es intracelular, o puede ser vasogénico, eso es extracelular. Inicialmente hay daño de las células de Müller, entonces se genera un
edema citotóxico, es decir, celular, intracelular. Ya cuando progresa y hay más ruptura de la barrera hematorretiniana, ya va a predominar el edema vasogénico, extracelular. Se rompe la barrera hematorretiniana, en retinopatía diabética y edema macular diabético va a ser la interna predominantemente, se acumula el fluido y aquí tenemos edema macular. Se extravasan lípidos y proteínas y se acumula el fluido. Entonces ahora surge una pregunta importante, es ¿dónde se va a localizar este fluido? Esto depende del estado de la membrana limitante interna. Entonces, si está intacta, el fluido va a estar anterior a la membrana limitante externa y vamos a tener un edema de retina externa predominantemente. Y si hay ruptura, este fluido y proteínas van a ir al espacio subretiniano. Cuando van al espacio subretiniano se genera desprendimiento de retina neurosensorial subfoveal. Entonces, este tipo de edema macular se asocia a ruptura de la membrana limitante externa y por eso pues tiene peor pronóstico visual. Entonces existen tres grandes tipos de edema macular. Tenemos el edema macular cistoide, tenemos el edema macular difuso y tenemos el desprendimiento neurosensorial subfoveal. Aquí hay una imagen típica de edema macular cistoide, en OCT se ve como cavidades hiporreflectivas quísticas que son más grandes en el centro y disminuyen de tamaño alejándose del centro. En esta imagen tenemos un edema macular cistoide, sabemos las cavidades grandes hiporreflectivas, aquí son muy grandes, ya podría ser gigante esta, demostradas con los asteriscos blancos, y este edema macular cistoide también se acompaña de líquido subretiniano. Aquí también hay un desprendimiento de retina neurosensorial subfoveal. Y la flecha blanca nos demuestra que hay disrupción de las capas externas. El edema macular difuso también se llama edema macular simple o en esponja, y es que hay un engrosamiento difuso de todas las capas retinianas. La flecha aquí nos señala un exudado duro, ya es un foco hiperreflectivo grande con sombra posterior. Y el tercer tipo es del que les hablaba, el desprendimiento neurosensorial subfoveal, que se acumula en líquido subretiniano. Esto es cuando hay ruptura de las capas externas y el fluido pasa debajo de la retina. Aquí hay mayor componente inflamatorio. En este tipo de edema macular tenemos combinado desprendimiento neurosensorial subfoveal más edema macular cistoide con las cavidades hiporreflectivas. Bueno, ahora sí ya vamos al punto de la charla y son los biomarcadores en edema macular diabético, tanto en OCT como en OCT angiografía. Entonces, hay muchísimos biomarcadores, yo los dividí ahorita como en zonas para que nos quede más fácil acordarnos y de anterior a posterior. Entonces empezamos con la interfase vitreoretiniana, luego los de la retina y luego los de coroides. En la interfase vitreoretiniana tenemos la membrana hialoidea posterior engrosada. En la retina es donde más biomarcadores tenemos. Empezamos con el grosor retiniano, seguimos con DRIL, capas internas desorganizadas, focos intrarretinianos hiperreflectivos, exudados duros, espacios cistoideos intrarretinianos, procesos retinianos puente, segmento externo de fotorreceptores, aquí importa es la longitud, integridad de membrana limitante externa y de zona elipsoide, y desprendimiento neurosensorial subfoveal. Entonces, en la retina es donde más biomarcadores tenemos. Y en coroides tenemos tres grandes grupos que son los focos coroideos hiperreflectivos, el grosor coroideo subfoveal y el índice vascular coroideo. Ahora lo que vamos a hacer es ir uno por uno de estos biomarcadores a ver qué significado tienen tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de los pacientes y si hay alguna importancia en el tratamiento de elección. Entonces empezamos con el primero, que es la membrana hialoidea posterior engrosada. En los diabéticos hay un vítreo anómalo, un vítreo posterior, vitreopatía diabética. Entonces hay un DVP anómalo e incompleto, hay adhesiones vitreoretinianas focales difusas muy fuertes y tracción y distorsión macular mecánica. En esta imagen vemos una membrana hialoidea muy engrosada que nos genera no solo distorsión del contorno foveal, también pérdida de la depresión foveal y un edema macular cistoide. Aquí se acompaña de señales hiperreflectivas que generan sombra posterior. Esta clase de membrana hialoidea posterior engrosada es la responsable de un edema macular persistente
que no va a responder bien a ninguna medida farmacológica. Por eso estos pacientes se ha determinado que pueden beneficiarse de manejo quirúrgico con vitrectomía posterior y pelamiento. Aquí tenemos varias imágenes de una membrana hialoidea posterior engrosada. Aquí nos genera tracción, edema macular cistoide. En el segundo caso está generando un agujero macular lamelar. Aquí tenemos también tracción vitreomacular muy fuerte con edema macular cistoide, distorsión de todo el contorno. Y aquí también tenemos un edema macular diabético cistoide secundario a la tracción de la membrana hialoidea posterior. Todos estos tipos de pacientes se benefician de manejo quirúrgico, ya que es probable que al manejo farmacológico solo no vayan a responder. Bueno, el segundo biomarcador, y es de los más, pues, de los iniciales, del que se empezó a describir antes, es el grosor macular. Antes tenía una importancia muy grande, sin embargo, ahorita dicen que no es un indicador confiable de la agudeza visual y que no es un factor pronóstico o predictivo de desenlaces visuales finales. Entonces es importante buscar otros biomarcadores. No podemos basarnos en el grosor macular central para predecir el desenlace visual de nuestros pacientes con diabetes. ¿Por qué es esto? Aquí les voy a explicar. ¿Por qué se aumenta el grosor macular? Principalmente porque hay edema intrarretiniano y subretiniano, secundario, como hemos explicado, a la ruptura de la barrera hematorretiniana y extravasación de lípido al espacio intrarretiniano. Cuando el grosor retiniano sobrepasa la capacidad elástica de la retina, puede llevar a lesión de los axones bipolares y disminución de la señal de transmisión visual. Entonces, como ya hay una lesión de los axones, aunque resuelva el edema macular diabético y disminuya este grosor macular, no va a haber ganancia visual porque ya hay lesión irreversible de los axones. Entonces, en estos casos en que se excedió esta elasticidad, frecuentemente la resolución del edema macular se acompaña de atrofia macular por daño permanente de los fotorreceptores. Es decir, que aunque nuestro grosor macular disminuya a valores normales, no vamos a tener recuperación visual porque ya hay una lesión irreversible. El segundo biomarcador importante de la retina es DRIL, que son capas internas de la retina desorganizadas, que significa, tal como lo dice su nombre, es la pobre definición entre las capas retinianas internas. No es específico de la retinopatía diabética, sino se genera en muchas patologías como respuesta al estrés. Existe una teoría mecánica de por qué se desarrolla el DRIL. Entonces, hay edema macular, se excede la elasticidad de los axones de las células bipolares y hay una desorganización de la retina interna. Entonces, las capas retinianas internas consisten de axones, células bipolares, núcleos de células amacrinas y transmisión de señales de fotorreceptores a la capa de células ganglionares. Cuando hay DRIL, hay una inhabilidad para distinguir entre estas capas internas de células ganglionares, plexiforme interna, nuclear interna y plexiforme externa. Entonces, aquí a la izquierda vemos una imagen con todas las capas bien delimitadas y a la derecha vemos un caso de edema macular cistoide severo y si se fijan en las capas internas se ve todo como una mancha blanca y uno no puede decir capa por capa cuál es. Esto genera que están todas desorganizadas, no hay una buena transmisión de los impulsos, entonces aquí va a ser un marcador de mal pronóstico. El DRIL se mide en el milímetro central de la retina. Si hay más de 500 micras de DRIL, es decir, el 50% de este milímetro central, se considera significativo un marcador de mal pronóstico. Entonces, el DRIL es un biomarcador muy útil en OCT para la visión y la perfusión capilar y se asocia a no perfusión capilar y tamaño de la zona vascular foveal. También se asocia a aumento de la severidad de la retinopatía diabética y especialmente de la retinopatía diabética proliferativa y se asocia a disrupción de capas de la retina externa, membrana limitante externa y zona elipsoide. También se asocia a aumento del grosor retiniano foveal. Hay que ver cómo evoluciona el DRIL con el tratamiento. Entonces, si tenemos un cambio temprano en el DRIL, va a predecir nuestra respuesta. Es decir, que si en los primeros 4 meses de tratamiento vamos a tener que el DRIL aumenta, esto nos predice que nuestro paciente va a tener pérdida visual y una mala respuesta al tratamiento. Hay estudios sobre el implante de esteroide para los pacientes con edema macular diabético y DRIL. Estudios in vitro han demostrado que la activación de receptores de glucocorticoides en células de Müller modula los niveles de citoquinas proinflamatorias y suprime la activación de la microglía, es decir, que es protector para las neuronas retinianas y para la arquitectura de las células de Müller. Esto lleva un efecto positivo.
Entonces, con el Osurdex se ha estudiado también y han encontrado que hay una mayor disminución de DRIL versus anti-VEGF, pero la visión sigue siendo muy similar. Ahora vamos a hablar de los focos hiperreflectivos. Antes de andar, tenemos que distinguir entre tres tipos principales de focos hiperreflectivos. Y hay que mirar 4 características para saber de qué foco hiperreflectivo estamos hablando. Tenemos diámetro, reflectividad, localización y sombra posterior. Entonces vamos a tener 3 tipos de focos hiperreflectivos que son la microglía activada, los exudados duros y los microaneurismas. Fácil dividirlos con el tamaño. Entonces la microglía activada son los más pequeños, menos de 30 micras, y por ser tan pequeños no tienen sombra posterior. En cambio, los otros dos, exudados duros y microaneurismas, más de 30 micras de diámetro, sí tienen sombra posterior. La microglía activada tiene reflectividad similar a la capa de fibras nerviosas y puede encontrarse tanto en la retina interna como externa. Los exudados duros generalmente en la retina externa y los microaneurismas generalmente en la retina interna. Entonces vamos a hablar sobre el foco hiperreflectivo más estudiado, son los focos hiperreflectivos retinianos menores a 30 micras que no tienen sombra posterior, por sus siglas en inglés HRF contra. Son lipoproteínas subclínicas extravasadas por la barrera hematorretiniana interna y representan microglía activada. Inicialmente se van a presentar en capas internas y luego migran a capas externas hasta finalmente llegar a coroides, pero eso ya es otro biomarcador coroideo. Por ahora vamos a hablar de los retinianos. Van a preceder la aparición de los exudados duros. ¿Qué características tienen? Tienen un tamaño menor a 30 micras, no tienen sombra posterior y la reflectividad es similar a la capa de fibras nerviosas. Aquí tenemos una imagen de edema macular diabético. Vemos que tenemos DRIL y múltiples focos hiperreflectivos retinianos. Hay algunos con sombra posterior y hay otros que son más pequeños sin sombra posterior. En esta parte consumo en la foto vemos los focos hiperreflectivos principalmente en la retina externa. Fíjense que estos no tienen sombra posterior. Y aquí en esta zona de paréntesis vemos DRIL. Aquí se distinguen más o menos las capas y aquí sí ya no hay nada de distinción de las capas. Entonces, en cuanto a su importancia como biomarcadores, los focos hiperreflectivos retinianos son marcadores importantes de inflamación. Entonces, su presencia indica que tenemos mayor nivel inflamatorio. Si tenemos más números, significa que el edema es más activo y vamos a tener peor desenlace visual tras el tratamiento con antiangiogénico. En esta imagen vemos múltiples focos hiperreflectivos que están en rosado y también un desprendimiento sensorio foveal. Si tenemos focos hiperreflectivos en el desprendimiento, eso significa que cuando nos resuelva posiblemente vamos a tener exudados duros subretinianos y eso ¿Todos están oyendo o soy yo que se me fue? A mí también se me fue el audio. Sonido. ¿Será que le pedimos a Agatha que se vuelva un poquitico, doctor? Catalina, se nos fue el sonido. nos fue hasta donde llegamos, creo que ya me acaba de aparecer. Comparar focos hiperreflectivos con dexametasona. Listo, ya vuelvo a iniciar la diapositiva. ¿Aquí? Gracias, Cata. Perfecto, entonces otra vez vamos a comparar los focos retinianos. Pero ahí se ve la ve pantalla. charla. Ya les comparto otra vez, que fue un problema de conexión. Compartir la pantalla. Compartir. Ahí ya. Listo, perfecto. ¿Ahí ya está otra vez? Sí, señora, gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a mirar estos focos hiperreflectivos, qué importancia tienen en el manejo de antiangiogénico versus implante de dexametasona. Entonces, tenemos que cuando tenemos un mayor tamaño y mayor número de focos hiperreflectivos, estos van a disminuir tras el tratamiento con antiangiogénico, pero lo hacen más tras el implante de corticosteroide. Cuando tenemos implante de corticosteroide vamos a tener mejor desenlace versus antiangiogénico en paciente con edema macular diabético y focos reflectivos y sobre todo focos hiperreflectivos un poco más grandes.
Cuando tenemos un mayor número de estos focos, se asocia también a recurrencia temprana del edema macular diabético después del implante de corticosteroide. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque este grupo de pacientes vamos a tener que controlarlo antes porque probablemente van a necesitar un intervalo de tratamiento más corto en caso de recurrir el edema. En cuanto a los focos hiperreflectivos retinianos de mayor tamaño, los exudados duros, vamos a recordar que tienen más de 30 micras y generan una sombra posterior y están predominantemente en las capas retinianas externas y tienen una reflectividad similar al complejo EPR-Bruch. Estos se asocian a dislipidemia y aumento de triglicéridos y si se ubican subfoveales, el tratamiento con implante de dexametasona puede ser más efectivo que con antiangiogénicos. Ahora vamos a hablar de otro biomarcador que son los quistes intrarretinianos. Tenemos que en la retinopatía diabética va a haber un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular, va a haber alteración de la barrera hematorretiniana interna, aumento de la permeabilidad vascular, disminuye el gradiente osmótico y se acumula el líquido extracelular. Con esto tenemos que haber una formación de quistes, es por eso que vemos quistes en el edema macular diabético. En estos quistes no solo es importante evaluar si hay quistes o no hay quistes, sino muchas características. Entonces el tamaño, ya que tiene una implicación muy importante en el desenlace funcional, la localización en el centro, su extensión lateral, la extensión del daño anatómico causado a capas internas y externas por el cambio cistoide, la lesión asociada de fotorreceptores o EPR, presencia de líquido subretiniano y presencia de material hiperreflectivo dentro de los quistes. Según el tamaño se clasifican en pequeños menores a 100 micras, grandes entre 101 y 200 micras y gigantes más de 200 micras. El tratamiento con antiangiogénico disminuye el número de quistes en la capa nuclear externa al reducir la permeabilidad de la barrera hematorretiniana interna y tenemos una mejoría visual. En esta imagen tenemos un edema macular diabético con numerosos quistes intrarretinianos mayores en la zona central y van disminuyendo hacia la parte lateral. Entonces, en los quistes retinianos tenemos tanto marcadores de buen pronóstico como marcadores de mal pronóstico. Los marcadores de pobre pronóstico visual son quistes grandes y gigantes en la capa nuclear externa. Esto es porque son malos, porque se asocian a isquemia macular, tienen un impacto funcional negativo y hay lesión de la capa nuclear externa de los fotorreceptores, disrupción de la zona elipsoide y pérdida visual irreversible. También hay que mirar si los quistes tienen señales hiperreflectivas adentro. Estas señales hiperreflectivas forman septos dentro de los quistes y están compuestas de fibrina y productos inflamatorios y se asocian a una mayor disrupción de la barrera hematorretiniana interna. Por eso vamos a tener mala respuesta visual a tratamiento con antiangiogénicos. En cuanto a los marcadores de buen pronóstico visual, tenemos los septos entre los quistes. Y fíjense que mal pronóstico es dentro de los quistes y buen pronóstico es entre los quistes. Esto se llama procesos retinianos puente y tiene un mejor pronóstico visual. Ya les explico bien por qué estos tienen mejor pronóstico visual. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un quiste intrarretiniano, tenemos un edema macular cistoide severo, y si ven la parte acercada, la parte del zoom de este quiste, vemos que tiene por dentro del quiste señales hiperreflectivas. Esto se asocia a que tienen mayor inflamación y vamos a tener una peor respuesta al tratamiento. En cuanto a los procesos retinianos puentes de los que le hablaba, que tienen mejor pronóstico, son elementos neuronales residuales y ellos van a conectar la retina externa con la retina interna y los axones del nervio óptico. Eso significa que vamos a tener una buena transmisión de impulsos visuales al nervio óptico. Están compuestos, pues tienen varios componentes, pero importantes son las células de Müller y las bipolares. En este edema macular cistoide diabético, vemos que entre los quistes hay procesos hiperreflectivos. Estos son de buen pronóstico ya que nos ayudan a transmitir el impulso visual. Entonces, la presencia de procesos retinianos puentes se asocian a mejoría visual tras el tratamiento con antiangiogénico y la ausencia de tejidos puente es un marcador de pobre pronóstico visual tras el tratamiento y hay poca probabilidad de mejoría a pesar de resolución de quistes, van a terminar en atrofia foveal y adelgazamiento. Ahora la retina externa es otro biomarcador muy estudiado, la integridad de la membrana limitante externa y la zona elipsoide.
Entonces, la integridad de las capas externas es un indicador directo de la salud de los fotorreceptores y el EPR. Con ojos con la unión entre el segmento interno y externo de los fotorreceptores intactos tienen mejor ganancia visual con antiangiogénicos. Tenemos grados de disrupción y de estado de esta zona. Entonces puede ser completamente continua, puede haber disrupción parcial o puede haber disrupción completa. Y el edema macular diabético crónico se asocia a pérdida de membrana limitante externa y zona elipsoide local o difusa, y esto tiene una ganancia visual subóptima. Entonces, la agudeza visual tiene una correlación positiva con la supervivencia de las capas externas de la retina. Aquí tenemos varios grados de cambios, pues, de las capas externas. En la imagen A vemos una retina normal. Te fuiste. Se fue el sonido otra vez. Llegamos hasta retina normal. Les recomiendo pelear por la fibra óptica. La fibra óptica hace una diferencia. Perdón, ya lo cambié y como que tengo problemas de internet, lo acabo de conectar al del celular. Estábamos aquí, ¿cierto? Cuando se cayó. Sí, Perfecto. Entonces, ahorita ya me están oyendo bien. sí. Perfecto, doctor, gracias. Entonces estamos hablando de la integridad de las capas externas de la retina. En esta imagen tenemos los diferentes estadios. En la imagen A tenemos una retina normal. Vean que las capas internas están perfectamente delimitadas y las capas externas, vemos la línea hiperreflectiva de la membrana limitante externa, zona elipsoide y complejo de Pérez-Bruch. En la imagen B tenemos que hay desorganización de las capas internas de la retina, no se pueden distinguir claramente. Además hay pérdida de las capas externas. Y en la tercera imagen tenemos que ya hay una disrupción grande de la membrana limitante externa y zona elipsoide, y en esta imagen hay unas disrupciones continuas de la zona elipsoide. Ahora vamos a hablar de otro biomarcador de la retina externa, y es el segmento externo de los fotorreceptores. Por las siglas en inglés, vamos a encontrarlo como PROS, Photoreceptor Outer Segment. La definición es la longitud entre la unión del segmento interno y externo y el EPR. Entonces, el PROS actúa como un reservorio de opsina y juega un papel muy importante en la regulación del ciclo visual. La longitud del segmento externo a los fotorreceptores es un biomarcador pronóstico muy importante en ojos con edema macular diabético. Esta longitud se disminuye en ojos con retinopatía diabética o edema macular diabético versus pacientes que no son diabéticos o diabéticos sin retinopatía, y se correlaciona muy bien con la visión y es mucho mejor que el grosor macular en la fobia. Ahora vamos a hablar ya del desprendimiento subfoveal. Es un subtipo de edema macular diabético y su prevalencia en edema macular es de 15 a 30%. Entonces, cuando la membrana limitante externa está intacta, el edema macular es intrarretiniano. Cuando hay ruptura, el fluido y las proteínas se desplazan al espacio subretiniano y hay un desprendimiento subfoveal. El escape de circulación retiniano-coroidea al espacio subretiniano va a exceder la función de bomba, y el EPR está alterado en la retinopatía diabética por hipoxia local. La albúmina sérica se ha encontrado que es un marcador sensible de fluido subretiniano, ya que la hipoalbuminemia disminuye la presión oncótica y nos aumenta la prevalencia de líquido subretiniano.
Entonces, el líquido subretiniano en diabetes es un biomarcador muy importante, sin embargo, hay muchos estudios controversiales. Entonces, la evidencia es contradictoria y se ha encontrado que puede ser tanto protector o que puede disminuir la ganancia visual. Generalmente se asocia a disminución de la sensibilidad retiniana, aumento del grosor coroideo, disrupción de membrana limitante externa, y estos dos últimos factores, que son mayor nivel de interleuquina 6, que es marcador de inflamación activa, y mayor número de focos hiperreflectivos, se asocia a mayor nivel inflamatorio, y esta característica también generalmente responde mejor a implante de dexametasona. En esta imagen tenemos un edema macular cistoide con varias características. Entonces tenemos focos hiperreflectivos, aquí están más en la retina interna, tenemos algunos procesos puentes, tenemos que hay drill, no se alcanza a ver bien la división entre capas. Aquí está íntegra las capas externas de la retina, la membrana limitante externa y la zona elipsoide, y tenemos líquido subretiniano, entonces hay un desprendimiento neurosensorial subfoveal. Ahora ya terminamos con los biomarcadores retinianos y vamos a los biomarcadores coroideos. Aquí recuerden que tenemos tres: el grosor coroideo, los focos hiperreflectivos y el índice vascular coroideo. Estos biomarcadores coroideos tienen un efecto muy similar si comparamos con antiangiogénico o implante de dexametasona. Entonces, en cuanto al grosor coroideo subfoveal, tenemos que cuando hay mayor grosor coroideo se presume que hay una coriocapilaris intacta, entonces tenemos menos isquemia en retina externa y hay una función preservada de fotorreceptores. Esto nos predice la respuesta al antiangiogénico y vamos a tener un desenlace visual superior después de manejo antiangiogénico. Entonces, mayor grosor coroideo se asocia independientemente con mejor respuesta visual y anatómica antiangiogénico. Los focos hiperreflectivos coroideos son como focos hiperreflectivos retinianos, pero en coroides. Migran de la retina a coroides por disrupción de la membrana limitante externa y la zona elipsoide, y es más frecuente en retinopatía diabética proliferativa. Estos focos hiperreflectivos coroideos se describieron primero en la enfermedad de Stargardt y se asumía que eran depósitos de lipofucsina. En edema macular diabético son un pobre marcador pronóstico en términos de agudeza visual. Entonces, aquí tenemos imágenes de edema macular diabético con exudados duros, hemorragias, exudados blandos, y en el OCT tenemos en la primera imagen que las capas externas están intactas y hay focos hiperreflectivos intrarretinianos. En la imagen número 2 ya tenemos alteración de las capas externas y vamos a ver que ya hay focos hiperreflectivos coroideos. Estos son de mal pronóstico porque migraron desde adentro hacia afuera, desde la retina hacia la coroides. En esta imagen también vemos que aquí hay una ruptura importante de las capas externas y el coroides está llena de espacios de focos hiperreflectivos. Igual que en esta imagen de acá, que tenemos un edema macular muy severo con focos hiperreflectivos coroideos. El índice vascular coroideo se define como la relación entre área coroidea luminal versus área coroidea total. No se altera por factores sistémicos y recientemente ha sido descrito como parámetro para monitorizar la progresión de la retinopatía diabética. Está disminuido en pacientes con retinopatía diabética y este hallazgo sugiere que la coroides podría ser el sitio primario de insulto. En cuanto a los biomarcadores en OCTA, tenemos tres muy importantes, que son la densidad vascular retiniana, la zona vascular foveal y la dimensión fractal. Entonces, la densidad vascular retiniana primero. El plejo capilar profundo provee aproximadamente 10 a 15% del oxígeno a los fotorreceptores. Y esta densidad vascular va a estar disminuida en edema macular diabético y se asocia a peor agudeza visual y retinopatía diabética más severa. Es muy importante tener esto en cuenta porque la disminución de la densidad vascular en el plejo capilar profundo precede la aparición de signos clínicos, es decir, que es un marcador temprano de enfermedad. Es muy importante tenerlo en cuenta. Nos va a evidenciar que hay inicios de retinopatía diabética antes de que podamos verlo en otras modalidades. La disminución de la densidad vascular en el plejo capilar profundo puede reflejar el grado de pérdida capilar en pacientes con pérdida visual secundaria a diabetes. Aquí tenemos una imagen, las imágenes de arriba son el plejo capilar superficial y las de abajo el plejo capilar profundo, y de izquierda a derecha tenemos aumento de la progresión de la retinopatía diabética.
Entonces vamos a ver los espacios azules, son las partes avasculares isquémicas, y vamos a ver que a medida que progresa la severidad de la retinopatía, vamos a tener más áreas avasculares y pérdida de la densidad vascular, que es un marcador de pérdida visual. Y la zona vascular foveal, es de los descritos en primero, está aumentada y distorsionada en el edema macular diabético. Se asocia a la disminución visual y a retinopatía diabética más severa. Es uno de los primeros cambios en retinopatía diabética. Y la dimensión fractal está descrita como que analiza las alteraciones de la microvasculatura y las alteraciones geométricas de la vasculatura retiniana. También está disminuida en el edema macular diabético y se asocia a retinopatía diabética más severa y en pacientes de mayor edad. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de todos los biomarcadores y mirar uno por uno bien otra vez para que queden claros cuáles son de significancia. Entonces tenemos los biomarcadores de la interfase vitreoretiniana, que es la membrana hialoidea posterior engrosada. Entonces vamos a tener que se beneficia de manejo quirúrgico, porque es un edema macular que no va a responder al manejo farmacológico. En cuanto a los biomarcadores retinianos, tenemos el grosor retiniano, que ya no es un biomarcador confiable, porque recuerden que cuando el edema excede la capacidad de elasticidad, hay un daño irreversible de los axones. Entonces, a pesar de que resuelva y el grosor retiniano vuelva a su estado normal, no va a haber mejoría visual. Desorganización de las capas internas de la retina, su aumento predice pobre respuesta al tratamiento antiangiogénico. Los focos intrarretinianos hiperreflectivos y los axudados duros reflejan aumento del nivel inflamatorio, podrían tener mejor respuesta a implante de dexametasona. Los espacios cistoideos intrarretinianos son de mal pronóstico cuando tienen quistes grandes y hay material hiperreflectivo adentro, porque es mayor proceso inflamatorio. Y cuando hay procesos de retiniano puente, es decir, que se preservan los axones que transmiten el impulso visual desde las capas externas hasta el nervio óptico, es de mejor pronóstico. El segmento externo de los fotorreceptores hay mejor desenlace visual. Si se acorta esta longitud, hay peor desenlace visual. Cuanto a la integridad de la capa externas, membrana limitante externa y zona elipsoide, su integridad se correlaciona con desenlace visual. Y el desprendimiento neurosensorial subfoveal puede tener mejor respuesta a implante de dexametasona porque tiene mayor nivel inflamatorio. En cuanto a los coroideos, tenemos que todos los biomarcadores coroideos no nos afectan la respuesta en la elección de antiangiogénico versus implante de dexametasona. Los focos coroideos hiperreflectivos son de mal pronóstico visual porque se asocian a focos hiperreflectivos retinianos que por ruptura de las capas externas migraron a coroides. El grosor coroideo subfoveal, su grosor aumentado significa mejor desenlace visual tras el tratamiento antiangiogénico. Y en cuanto al índice vascular coroideo, está disminuido en pacientes con retinopatía diabética y edema macular diabético. Los biomarcadores en OCTA, tenemos la densidad vascular retiniana. Acuérdense que disminuye antes de que haya cambios clínicos, entonces es un marcador temprano de enfermedad. La zona vascular foveal va a estar aumentada y distorsionada en retinopatía diabética y en edema macular diabético, y su aumento se correlaciona con pérdida visual. Y la dimensión fractal va a estar disminuida y su disminución también se correlaciona con pérdida visual. Entonces, en conclusión, el progreso en técnicas de OCT y OCT-angiografía llevan a la identificación de nuevos parámetros con el potencial de biomarcadores para edema macular diabético que permiten mejorar el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y el pronóstico de estos pacientes. El análisis de los biomarcadores descritos recientemente ofrece nuevas perspectivas sobre la patogénesis, el diagnóstico temprano y monitorización de la retinopatía diabética y el edema macular diabético. Y tenemos un gran campo para la investigación. Esto todavía está empezando apenas, entonces es un gran campo para seguir investigando. El OCT es una herramienta esencial para el diagnóstico y el seguimiento del edema macular diabético, y OCT-angiografía puede ayudar en la detección de enfermedad subclínica antes de cambios clínicos detectables o del desarrollo de síntomas. El tamizaje debería incluir estas modalidades de imágenes diagnósticas para mejorar el diagnóstico temprano y mejorar los desenlaces de nuestros pacientes diabéticos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias, Catalina. Una
muy buen resumen, muy práctico, de un tema en el que hay mucha publicación, mucho artículo, y se puede enredar uno muy fácil, de manera que ser capaz de integrar toda la información y presentarla en una forma tan didáctica es un esfuerzo que nos ayuda a todos. Quedará esta presentación como consulta y le agradezco si nos comparte el original de la presentación. Claro, el video siempre lo grabamos y lo publicamos, pero la presentación para consulta es un poco más fácil, más rápida. Vale la pena notar que en los fondos se reconoce también la mano de la artista. Yo por lo menos creo reconocer la mano del artista, y estas son dibujos. Catalina, además de ser muy buena retinóloga y académica, es artista, y esas diapositivas, esos fondos o esos, digamos, decorados de la diapositiva tan bonitos, que no son distractores, pero le agregan como cierto énfasis a la diapositiva, son hechos por ella, creo, ¿no? Sí. Bueno, Estos son... le tengo una pregunta a Catalina. En la práctica clínica, en la realidad, pues, de su práctica viendo diabéticos, ¿ha tenido algún caso en donde, basado en el OCT y basado en estos biomarcadores, usted dice, no, definitivamente este paciente no lo trato? ¿O termina más el uso de los biomarcadores como para dar un pronóstico, sea que uno se lo dé al paciente, o sea que uno lo escriba o lo tenga en su mente, y decir, bueno, yo de todos modos termino tratando a todo el mundo, sé que en algunos me va a ir mal de acuerdo al número de biomarcadores? Y me refiero solo al aspecto del OCT, porque sí puede ser cierto que usted recibe un paciente en silla de ruedas, amputado, en diálisis, pálido, serio, con disco pálido, vasos muy atenuados, retina isquémica, y además tiene un OCT pues en donde está todo, y usted diga, no, este paciente ya está más allá de todo tratamiento, pero usted está integrando todo. Yo digo el paciente más o menos normal, en donde solo basado en el OCT, yo diga, no, definitivamente yo no lo trato. ¿Eso le ha pasado en la práctica? Doctor, la verdad no, la verdad yo veo algo de mal pronóstico y les explico a los pacientes que tienen mal pronóstico, lo dejo anotado, pero hasta el momento, no sé si eso cambia a futuro, hasta el momento igual les doy el chance del tratamiento, porque pues tampoco con eso digo, ¿qué tal que sí mejore? Pues que mejoren algo. Tiene menor probabilidad de mejorar posiblemente, pero tampoco es que sea nula la probabilidad. Entonces, pues lo que yo estoy haciendo ahorita en la práctica es que pues sí los trato. Ahora con esto tal vez probablemente uno cambie y el manejo de dexametasona de Osurdex más temprano en algunos casos en particular, pero hasta el momento pues la verdad no le he dicho al paciente no tiene mal pronóstico y no lo trato, sino que uno le inicia el tratamiento pero le explica que tiene pues poca probabilidad de mejoría o menor probabilidad de mejoría. Así, entonces nos queda claro, realmente hasta ahora, digamos en un paciente normal, no en el paciente terminal que pinté, hasta ahora nos sirve para establecer pronóstico, pero no decisión terapéutica. Lo que sí nos ayuda es decir, combínele un implante de dexametasona al que tiene focos hiperreflectivos o al que tiene desprendimiento de retina central. A esos les va a ayudar, o póngale dexametasona y no antiangiogénico, aunque yo creo que todos estaríamos de acuerdo ahí en que tal vez le va mejor con la terapia combinada. ¿Qué piensa allí? O sea, eso como resumen, ¿es válido o no?
Pues yo creo que sí, más que decir lo trato o no lo trato, me ayudaría más a decidir cómo lo trato y también si hay seguimientos más cercanos en algunos casos. Digamos que si tenemos un paciente con muchos focos hiperreflectivos y está escrito que puede recurrir más tempranamente, entonces uno lo puede seguir un poco antes. En la práctica clínica a veces puede ser medio complejo trasladar todo esto a pues, lo que uno hace en realidad, pero sí me pareció un buen resumen, pues a grandes rasgos, y hasta el momento pues no es que uno decida tiene mal pronóstico y no lo trato, sino que pues uno intenta. Sí, pues todos sabemos que en la práctica pues esto se estrella con las limitaciones que nos impone el sistema. Uno ve estos trabajos y estos estudios pues y están haciendo OCT mensuales, OCT trimestral, Difícil. donde usted se ponga a hacer OCT así de seguido aquí, en el sector del aseguramiento pues le caen encima y le dicen usted está volado en ordenamientos. En el sector de las POS, pues simplemente no se los aprueban, no los hace. Y en el sector privado, eh, pues eso prácticamente no existe ya, porque la gente con capacidad de pago toda tiene seguro y una persona de recursos muy limitados que esté pagando independientemente, pues uno va a tener consideración y no lo va a poner a hacer OCTs tan seguidos, ¿no? Pero pues sí es muy valiosa la información para los pocos OCTs de que disponemos, poder orientar un poquito mejor el tratamiento y poder orientar el pronóstico. De manera que muchísimas gracias, Catalina. Muy bueno, si hay algún comentario o pregunta para Catalina. Sí, yo quisiera preguntarle algo a Cata. Buenos días. Sí. Cata, primero felicitaciones por la excelente presentación. Me uno al comentario de Alberto que poder resumir esto de forma tan concisa y tan clara no es tan fácil, pero pues tenés esa habilidad. Comparto la opinión de Catalina en cuanto a la utilidad del OCT en no definir pronósticos porque pues el paciente responde diferente en cada posibilidad, pero sí sirve, como lo hace ella, para explicar al paciente que hay un mayor o menor chance de mejorar de acuerdo al resultado de la tomografía. También creo que el tratamiento combinado va a ser el futuro de esto y la tomografía nos va a ayudar muchísimo para definir eso y creo que para allá vamos. Tengo una pregunta para Cata y es el uso de OCTA en pacientes diabéticos tempranos sin retinopatía diabética declarada. ¿Lo estás usando como un marcador de predicción de pronóstico, Cata? La verdad no lo estoy usando. En la práctica estoy usando sobre todo a OCT y angiografía, pero sí me gustaría empezar a usarlo más porque sí tenemos pacientes pues que se ve antes ahí que en la realidad, que pues que clínicamente, pero pues aterrizados al contexto, a veces es muy difícil pedir muchos exámenes en pacientes que aún no tienen nada. Entonces, que lo haga en la práctica diaria, la verdad no, pero sí sería muy bueno poder hacerlo más a futuro. Sí, yo estaba pensando eso porque tenemos muchos pacientes que estaban diagnosticados como prediabéticos. Son ellos que están con esas glicemias en línea gris y esas glicosiladas de 5 7, que si se descuidan en algún momento pueden ser diabéticos. Sería interesante hacerles a esos pacientes una angiografía de mácula y ver qué pasa con esas máculas, qué es lo que describen en la literatura quienes han reportado eso. Y sería un trabajo muy interesante con los endocrinólogos o los internistas, porque eso nos ayuda a prevenir a los pacientes mucho más. Los pacientes cuando uno les muestra un examen no se mosquean tanto como cuando les muestra algo feo y que ellos puedan ver la imagen y eso los alerta mucho. Sería chévere de pronto ustedes que están tan activos en Acorepco empezar algo similar en trabajo conjunto con los endocrinólogos. Sí, eso es muy buena idea, doctor. Yo diría, Hugo, que, porque lo que yo conozco son publicaciones de diabéticos que llevan muchos años de diabéticos y no tienen ninguna manifestación de retinopatía diabética, ni en la oftalmoscopía, ni en la fotografía, y ni siquiera en la angiografía. Y a esos diabéticos con muchos años de evolución les hacen un OCTA y comienzan a ver unos
pequeños microaneurismitas que no alcanzan a ser todavía microaneurismas, pero pequeñas dilataciones vasculares, sobre todo en el plejo profundo, y que son, digamos, el indicador más temprano que hay hasta ahora de retinopatía diabética, pero que se hayan descrito en prediabéticos o que tengan algún valor en prediabéticos, pues eso sería para hacer un trabajo. Y yo diría que si uno encuentra ese marcador en prediabéticos, pues eso le estaría indicando que el paciente no es prediabético, sino que probablemente lleva muchos años de diabetes. Exacto. Encuentro como difícil, basado en lo que hay de literatura y publicaciones, justificar económicamente un estudio así, de hacerle OCTA a prediabéticos, y que eso nos vaya a servir mucho. Yo diría que el valor sería en ese paciente que está en supuesto estudio de si eso no es diabético, y hay mucha duda, hay mucha cosa que sugiere que sí es diabético, pero no se ha podido confirmar. De pronto allí un OCTA que muestre cambios, pues podría indicar, ¿no? Este paciente ha sido diabético por mucho tiempo, porque el verdadero prediabético, pues yo dudaría mucho que sí vaya a tener cambios vasculares. Sí, tiene razón, profe. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? Es su oportunidad para coger a Catalina, aunque yo creo que pues ella está dispuesta, los que tienen la conexión la pueden consultar, está hecha una experta en este tema. Tenemos los distintos grupos donde podemos postear pacientes y consultar opiniones. Y como ven, esto pues está evolucionando y está cambiando constantemente en la medida en que las imágenes nos aportan más y nos dan más detalles, de manera que vale la pena que siempre que tengan dudas y siempre que encuentren hallazgos que no sepan interpretar bien, pues usen los recursos de la gente que está muy, muy estudiosa en esto y se ayuden para tomar decisiones correctas. Muchísimas gracias a todos por la participación y damos por terminado.